Cuando hablamos de filiación hablamos de un vínculo entre una persona y sus progenitores, un vínculo que puede tener su origen en distintas fuentes. Beatriz ha hablado de las fuentes en el derecho uruguayo que coinciden y utilizamos una denominación equivalente en el derecho argentino, la filiación por naturaleza, la filiación por voluntad procreacional en los casos de técnicas de reproducción humana asistida y la filiación adoptiva o llamada simplemente adopción. ¿Y los vínculos familiares coinciden necesariamente con los vínculos de filiación? ¿A qué denominamos vínculos familiares? ¿Qué incidencia tienen otros aspectos de las relaciones humanas que tal vez exceden o difieren de esos vínculos jurídicos por los cuales una persona tiene un emplazamiento como hijo, una persona tiene un emplazamiento como padre, como madre? Bueno, un poco de eso queremos hablar y sobre todo con esta idea de poder aportar una mirada que sea legalmente posible dentro del derecho argentino vigente, que no necesite recurrir a soluciones no previstas o cuyos efectos son inciertos y que sobre todo nos dé la posibilidad de dar respuesta a los casos concretos sin pensar que nosotros acá estamos jugando como con un juego de encastres donde necesariamente tenemos que movernos dentro de formas predeterminadas, en moldes predeterminados. El marco legal tiene que ser respetado, en eso yo soy bastante estricta, a veces me cuesta moverme de los límites que establece el legislador, pero eso no significa que uno no pueda dar respuestas adecuadas dentro del régimen legal. Entonces, un poco esa es la idea. Ahora vamos a tratar de ser sintéticos y de no traer tantas referencias legales, a lo mejor sí, algunas verbalmente, sobre todo aprovechando algunas diferencias con los regímenes que fueron describiendo mis compañeras, pero con un apoyo en el Power muy sintético. Bueno, yo les introduje lo que íbamos a plantear, pero en el fondo hay otro tema que me interesa más y que viene de la mano de lo que les acabo de introducir, que es hablar de esta afectividad como fundamento o no de vínculos de filiación, que es algo que ya estaba sobre la mesa en las disertaciones de esta mañana. Me paro para estar más cómoda en cuanto a la lectura, me parece. Empezamos por preguntarnos, ¿es una novedad hablar de afecto en el derecho de familia? ¿Es el afecto irrelevante para determinar efectos jurídicos en las relaciones de familia? Claro que no. Cuando hablamos de relaciones de familia, en general suponemos la existencia de ese afecto, aunque puede en los casos concretos no estar presente. Ya vamos a ir viendo con algunos ejemplos dentro del ordenamiento vigente que justamente hay faltas de afecto que traerán consecuencias jurídicas y otros afectos que fundarán consecuencias jurídicas. Pensar que inventamos la pólvora porque ahora hablamos de afectividad o de socioafectividad también es, digamos, una posición demasiado grandilocuente, ¿no? Hoy podemos hablar de afecto en las relaciones de familia, pero no es ninguna novedad. ¿El afecto es irrelevante para determinar efectos jurídicos en las relaciones de familia? Como acabo de decir, no. En muchos casos, pensemos en la adopción, si bien ese afecto que impulsa a conformar una familia adoptiva no es preexistente en cuanto a relación entre los sujetos, porque este niño, este adolescente declarado en situación de adoptabilidad, no tenía un afecto hacia aquellos que estaban postulándose para su adopción y tampoco a la recíproca, pero ambos tenían un proyecto, el niño, el adolescente, los adultos que se postularon como adoptantes, y el afecto se fue conformando, primero muy asistido por instituciones del Estado y luego autónomamente para constituir una familia. Entonces, pensar que en la filiación adoptiva el afecto no está presente sería un total error. Y en las otras conformaciones familiares que no tienen su origen en la adopción, como decíamos, presumimos o suponemos
o deseamos que ese afecto esté presente. Pero eso es solo como para hacer un par de preguntas iniciales para ir metiéndonos en el tema que les proponemos. ¿Dónde está el punto crítico? Lo que hoy estamos discutiendo en torno al afecto o socioafectividad. Mucho se ha hablado sobre este neologismo, ¿no?, de socioafectividad, considerando que es importante que la palabra tenga los dos términos, no solo afecto, sino también socio, para referirse a esa relación. Yo personalmente creo que es sobreabundante hablar de socioafectividad, bastaría hablar de afectividad, pero igualmente no tiene mucho sentido que nos empantanemos en cuestiones terminológicas. Ya estamos bastante cansados dentro del derecho de familia de estar peleándonos y discutiendo por cuestiones terminológicas que pueden ser estériles. Entonces, con esa amplitud, aceptemos hablar de socioafectividad. ¿Bien? Entonces, el punto crítico, ¿en dónde está? En considerar el afecto como fuente de vínculos vínculos jurídicos filiales por fuera de la adopción, donde dijimos o ya esbozamos cuál es la presencia del afecto, que no es preexistente, sino que se va a conformar gracias a esa constitución familiar adoptiva. Entonces, ese es el punto donde tenemos que pensar en qué posición estamos. Si optaremos por una modificación del régimen legal que incorpore esta socioafectividad como una nueva fuente de la filiación, como describía Beatriz en el Código Cubano, o si apostamos a mantener las fuentes vigentes y le damos a la afectividad o la socioafectividad otro rol dentro de la construcción de relaciones familiares. Aquí en este tema, afecto y presencia y relación con la adopción, podríamos preguntarnos si vamos avanzando en un sentido lineal, siempre con un mismo objetivo, o en materia de filiación vamos medio en zigzag, ¿no? Y personalmente creo que vamos bastante en zigzag. Ustedes fíjense que también retomando la evolución de las fuentes de la filiación, tantas luces acá, no estamos acostumbrados, bueno, retomando las fuentes de la filiación y las modificaciones legales que ha habido, sobre todo de mitad del siglo XX hasta la actualidad, lamentablemente no podemos marcar una misma línea. Si pensamos en la filiación de fuente natural, la filiación por naturaleza, o que antes llamábamos filiación consanguínea, ¿eh? O sea, esa filiación hoy denominada por naturaleza, podemos notar que hay un camino bastante coherente hacia el reconocimiento de una filiación basada en la realidad biológica genética. ¿Dónde notamos esto? Bueno, un enorme cambio. Hay pasos previos, pero para no detenernos en la evolución legal. Hay un cambio copernicano que se da a través de la reforma del Código Civil en 1985. Ahí se da el gran cambio del régimen de filiación en la filiación por naturaleza, no llamada así en ese momento, no solo a través de la igualación del estatus jurídico de los hijos matrimoniales y los extramatrimoniales, sino también hacia la apertura de todos los canales para el hijo a los fines de lograr un emplazamiento que sea acorde a su realidad biológica. La amplitud para el ejercicio de las acciones, donde no hay ningún tipo de limitación a lo largo de toda la vida del hijo, y la edad no es relevante para el hijo, la posibilidad de reclamar por su filiación independientemente de que su presunto progenitor o su presunta progenitora ya haya fallecido, la posibilidad de impugnar la filiación que le ha correspondido por aplicación de la presunción, por ejemplo, de paternidad matrimonial sin ningún límite. Esas son muestras de un camino hacia la
concordancia o a facilitar la concordancia entre la filiación por naturaleza y esa realidad biológica. Había, sí, a partir de la reforma de 1985 y con posterioridad, algunas limitaciones importantes, sobre todo para el ejercicio de acciones de impugnación por parte de quienes no fueran el hijo. Sí existían acciones para terceros, pero estaban mucho más acotadas que en el derecho vigente a partir del Código Civil y Comercial. Hoy, con el Código Civil y Comercial, tanto la maternidad, o sea, la filiación materna determinada legalmente, como la filiación matrimonial y la filiación que surge del reconocimiento, son impugnables no solo para el hijo, sino también para cualquier interesado. Sí tiene un plazo de caducidad el ejercicio de estas acciones para esos terceros interesados, entre los cuales estará, por ejemplo, para impugnar una paternidad matrimonial, el que se considera padre biológico, lo mismo que para impugnar un reconocimiento. Igual acción tendrá la mujer que impugne la paternidad de su cónyuge o del reconociente de su hijo. Hay un plazo de caducidad, pero es un plazo de caducidad que no deja de tener amplitud, porque es de un año, pero un año computable desde que se conoció que ese no sería hijo de esta persona, de esta mujer o de este varón. Esto le da una gran amplitud a la impugnabilidad de ese vínculo. Entonces, en ese campo ha sido bastante coherente, como decíamos, el avance hacia esa determinación conforme a la realidad biológica. También en materia de filiación adoptiva hemos tenido una evolución con un mismo sentido hacia la facilitación del acceso al conocimiento de los orígenes para el hijo adoptivo e incluso después de la reforma del Código Civil y Comercial, también para el hijo adoptivo pleno, que no solo va a tener posibilidad de ejercer una acción para el conocimiento de sus orígenes, sino que también va a ser titular de una acción de filiación, una acción de reclamación de la filiación de origen, sin que esto afecte el emplazamiento que se ha logrado a través de la adopción, sea una adopción plena o una adopción simple. Entonces, como ven, muchas de las barreras que veíamos en el ordenamiento uruguayo, por ejemplo, aquí no las tenemos presentes. Y en la filiación, en esta nueva fuente, última fuente regulada, que es la filiación que surge de esa voluntad procreacional cuando han mediado técnicas de reproducción humana asistida, la primera regulación que hemos tenido, que es la del Código Civil y Comercial, ya nace cercenando un derecho que es ese derecho a un emplazamiento acorde a esa realidad biológica genética. Tema que podemos discutir, pero sabemos hoy que las acciones, tanto el reconocimiento voluntario como las acciones de impugnación o de reclamación, están vedadas para el hijo y el fundamento está dado en la voluntad procreacional de ese o de esos adultos, de esa o de esos adultos que expresaron su voluntad procreacional y que con esta ya determinaron cuáles van a ser los vínculos de paternidad, maternidad que unirán a ese hijo que se ha concebido a partir de las técnicas con estos que expresaron la voluntad. Entonces, los avances no han sido, en este último punto, en el mismo sentido. Cuando tenemos que hablar de socioafectividad, y es uno de los, y como posible fuente de la filiación, uno de los temas que aparece en la palestra es el de la regla del doble vínculo. Y acá yo les estoy diciendo algo en lo que creo plenamente. La regla del doble vínculo la tenemos enunciada como una novedad, porque no la teníamos en el código anterior, dentro de ese primer artículo en materia de filiación, que es el 558, en el último párrafo. ¿Vale? Más allá de, cuáles fueron las motivaciones para que los autores del anteproyecto terminaran incluyendo esta regla del doble vínculo, digamos algo en lo que estamos convencidos, que la regla del doble vínculo es errónea. Ustedes dirán, ¿pero qué quiere decir? ¿Qué está diciendo con esto? Está diciendo que se puede tener más de una madre y un padre en todos los casos, etcétera.
Bueno, fundamento el enunciado en cada fuente de la filiación. En materia de filiación adoptiva, en la adopción simple que nosotros tenemos regulada desde el inicio, porque nuestra primera ley de adopción regulaba una adopción con unos efectos análogos a los que después se llamaron adopción simple, la subsistencia de 3 o 4 vínculos no era controvertida. ¿Por qué? Porque ese vínculo adoptivo que nacía de esa adopción de efectos limitados dejaba subsistentes los vínculos con los progenitores de origen o progenitores de sangre, como se los llamaba en esa primera ley. Ese mismo efecto, en cuanto a los vínculos de parentesco, los vínculos filiatorios, sigue existiendo en la actualidad cuando hablamos de adopción simple. Por lo tanto, si una persona ha sido adoptada simplemente, aunque las funciones de los progenitores sean distintas, fundamentalmente cuando este hijo adoptivo todavía está en su menor edad, van a ser diferentes entre los progenitores de origen, cuya responsabilidad parental se ha extinguido, y la responsabilidad parental que nació en cabeza de los adoptantes, pero el vínculo de filiación subsiste. Y veremos, por ejemplo, una de las repercusiones de ese vínculo subsistente en el derecho sucesorio y en el derecho alimentario. Ahora, se suma otra novedad que nos hace reforzar esto de que la regla del doble vínculo, enunciada así tan genéricamente, porque dice el 558 último párrafo, cualquiera sea la fuente de la filiación, ahí está lo erróneo, también se puede dar en la adopción plena. ¿Por qué? Primero, porque hoy es posible que una sentencia de adopción plena, si bien esto va a ser muy excepcional, deje subsistente algún vínculo con el progenitor de origen o la progenitora de origen. Digo que va a ser excepcional, en general pensando en las situaciones de vida que han atravesado los niños para llegar a ser declarados en situación de adoptabilidad y luego adoptados plenamente. Pero es posible. Además de que es posible que post-adopción plena una persona inicie una acción de reclamación o sea reconocida por su progenitor y de esta manera va a surgir este nuevo vínculo que no, como dije ya, no va a conmover a la filiación adoptiva, pero podremos estar ante 2 madres y un padre o 3 madres o, bueno, según cuál sea la conformación de esta pareja adoptiva, ¿no? Entonces, otra vez, la regla del doble vínculo no es correcta como tal. Otra posibilidad, y esta sí que no es admitida legalmente, pero podría darse lugar, porque aquí sí somos bastante más proclives a las declaraciones de inconstitucionalidad, ¿no? No nosotros, los magistrados, bueno, y los abogados litigantes porque las postulan para lograr esos efectos. Sería posible también en aquellos casos en que en el marco de filiación mediante técnicas de reproducción humana asistida heterólogas se haga lugar a una acción de reclamación o se admita un reconocimiento por parte del dador de gametos que en principio, según el régimen de filiación en esa fuente, no tiene emplazamiento de progenitor o de progenitora. Ahora, ¿qué pasa en la filiación por naturaleza? Porque ahí es donde tenemos las novedades, esas 30 y pico y seguramente muchas más sentencias que aparecen a lo largo y a lo ancho del país. Muchas de ellas, no todas, porque algunas se refieren a supuestos de reproducción humana asistida, con dador conocido, pero muchas de ellas son sentencias de multiparentalidad o de pluriparentalidad en el marco de una filiación por naturaleza. Entonces, partamos de exponer, al menos, o les propongo cuál es mi criterio sobre este punto. En la filiación por naturaleza, ¿es posible que haya una pluralidad de vínculos más allá de 2? ¿Es cierta o no es cierta aquella regla del 558 último párrafo? Entendemos que en esta filiación, dado que el vínculo surge a partir de una relación intersexual, que es la que genera la vida de esta persona que quedará
al nacimiento emplazada como hija de esta mujer y de este varón, los vínculos se determinan a partir o en función de esa generación que surge de una relación sexual, y son dos los vínculos, determinados o determinables. Determinados me refiero a que al momento de la inscripción del nacimiento conste ya la filiación materna, que surge de la prueba del parto y la identidad del nacido, y la filiación paterna, porque opera la presunción de filiación matrimonial o porque se da un reconocimiento al momento de inscripción del nacimiento. Pero también, si no estuviese determinada, porque en la mayoría de los casos, cuando falte alguna de estas determinaciones, será la filiación paterna la que nos falte, en la filiación extramatrimonial, o eventualmente también la filiación paterna, si no existe esa prueba del parto y la identidad del nacido y tampoco se ha podido recurrir a una prueba posterior, como indica la ley de registro civil, decía, aunque falte la filiación materna o la filiación paterna, esta es determinable, sea a partir de un reconocimiento posterior, sea a partir del ejercicio de una acción de reclamación por parte del hijo, en cualquier momento de su vida, sin el límite de 25 ni ningún otro. ¿Bien? Ahora, el afecto es presupuesto para la generación de estos lazos de filiación, y aquí hablemos de la filiación por naturaleza, ¿no? El afecto no es un requisito necesario para determinar la filiación por naturaleza. Parece muy negativo esto que digo. Ustedes dirán, pero el afecto es fundamental. Sí, el afecto es fundamental para todos nosotros como seres humanos. Es difícil vivir, desarrollarnos y crecer sin afecto. Pero para determinar los vínculos jurídicos de filiación, ¿ese afecto es indispensable? No. ¿Se espera que haya afecto? Sí, claro, se espera que haya afecto. Y hay faltas de afecto que acarrean consecuencias jurídicas. Por ejemplo, causales de privación de la responsabilidad parental, que no van a extinguir el vínculo paterno-filial, materno-filial, pero van a tener consecuencias de tipo sancionatorio civil, sin perjuicio de otras sanciones de orden penal, si ese acto o esa omisión que denota esa falta de afecto constituye implica una conducta típica penal. Pero ya de por sí, la privación de la responsabilidad parental es una sanción que supone una falta de afecto o un ejercicio del rol parental deficitario, aunque no podamos decir necesariamente que hay una falta de afecto. Cada vez que pensamos en un emplazamiento forzoso, es decir, que haya un hijo que deba reclamar a través de una acción de filiación a este padre que no lo ha reconocido, y es de suponer una falta de afecto. Entonces, si el afecto mediase, seguramente el padre expresaría su reconocimiento y de esa manera quedaría determinada la filiación sin necesidad de recurrir a un proceso. Obviamente ustedes podrán decir, bueno, pero hay casos en que tenemos que recurrir a un proceso porque ese padre falleció antes de reconocer a su hijo, porque carece de discernimiento suficiente para poder reconocer. Bueno, son casos excepcionales, ¿no? Pero en la gran mayoría de los casos donde nos toca intervenir como abogados o que tienen que resolver los que son magistrados o que leemos en las revistas jurídicas de acciones de reclamación de la paternidad, sobre todo extramatrimonial, y hay una falta de afecto que está ahí detrás. Y eso también dificulta y nos hace preguntarnos si una sola sentencia de emplazamiento forzoso de este varón como progenitor es suficiente para la satisfacción de los derechos de ese hijo que buscaba no solo su emplazamiento, sino también seguramente buscaba el poder ejercer su rol de hijo y poder recibir el afecto como hijo. Y eso
el derecho no lo puede garantizar, ni un proceso judicial puede brindar todas las herramientas, aunque puede, sobre todo cuando ese hijo es un menor de edad o una persona con capacidad restringida, proponer algunas estrategias para, al menos para que ese lazo afectivo haya alguna oportunidad de que empiece a formarse. Ahora ya vamos a decir algunas cositas al respecto. Bueno, cuando median supuestos de exclusión hereditaria por no haber reconocido al hijo en la menor edad, estamos suponiendo una falta de afecto. Lo mismo cuando hay, y aquí no digo en la generalidad de los casos, pero en muchos de los casos de adopción del hijo, cuando la guarda preadoptiva extinga esa responsabilidad parental, hay detrás una falta de afecto de parte de esta progenitora o este progenitor. Y aquí vuelvo a hacer la aclaración. No digo que esto sea en todos los casos ni en la generalidad, sino que en alguno de ellos esa consecuencia de primero una intervención de una autoridad administrativa que decidió que ese niño, ese adolescente no pueda seguir en esa familia de origen y luego, con posterioridad, su declaración de situación de adoptabilidad, es en función de que esos cuidados parentales afectuosos no estuvieron presentes. Volvamos entonces al tema actual. Al debate actual porque se los traigo hoy, no porque sea el único debate importante, aunque por ahí en algunos momentos uno se deja captar por determinados temas de moda, y este puede llegar a ser un tema de moda. Hoy lo traigo para tratar de darles alguna propuesta superadora, pero digo actual en el sentido de que es lo que hoy les digo, y no porque sea el tema más importante del derecho de familia, ni mucho menos. Uy, me pasó. Bien. Entonces, ¿qué se busca? El debate actual, y pensemos fundamentalmente en estas sentencias de multiparentalidad o de pluriparentalidad, donde a sabiendas de que alguno de estas personas que está emplazada como progenitor, en general se trata de un padre reconociente, o es decir, un varón reconociente emplazado como padre, que se ha demostrado que no es el padre, o un varón cónyuge emplazado por la presunción que se demuestra que no es el progenitor. Entonces, ¿qué se busca cuando se recurre a esos emplazamientos filiatorios con base en la socioafectividad? Decimos esto como una plataforma fáctica más o menos común porque al menos no hemos visto otros supuestos donde se pretenda una inscripción de un lazo filiatorio basado en la socioafectividad, invocando la socioafectividad. O sea, lo que vemos son sentencias donde se reconoce una multiparentalidad otorgándole a una persona que se ha demostrado que no es un progenitor por naturaleza el emplazamiento de progenitor. ¿Bien? Entonces, ¿qué es lo que se busca? Siempre estamos en presencia de niños, adolescentes o de jóvenes ahí que recién han atravesado la mayoría de edad, al menos los casos que yo he visto, ¿no? Podrá haber otros donde a lo mejor no es esa la plataforma fáctica. En definitiva, lo que se busca, y uno lo ve en los fundamentos que los jueces traen para llegar a estas soluciones, algunas de ellas estas soluciones están motorizadas por una pretensión expresa que hace, por ejemplo, el representante de este progenitor legal cuyo reconocimiento se cuestionó o cuya afiliación matrimonial se cuestionó. Otras veces la pretensión viene motorizada de parte de ambas partes, ¿no? o de las partes intervinientes, y otras también aparece como una propuesta del mismo magistrado que dice, bueno, este es el conflicto que a mí se me presenta. Aquí hay un progenitor legal porque reconoció a este hijo como suyo, a sabiendas o no de que no era su hijo, o un progenitor legal porque era el cónyuge de la mujer al momento del nacimiento del hijo y que no ha impugnado su paternidad a sabiendas o no de que no era el progenitor. Un niño
que tiene un emplazamiento legal respecto a este varón, y otro varón que ha demostrado, ojo, digo, ha demostrado, pero en algunos casos vemos que ni siquiera se han hecho ADN, pero que en la mayoría de los casos ha demostrado que sí es el progenitor y que por lo tanto tendría todas las vías legales como para lograr ese emplazamiento. Pero en el derecho vigente nosotros tenemos aquí sí la regla del doble vínculo infranqueable. O sea, por ahí yo les digo a los alumnos, bueno, el casillero del padre ya está ocupado, y esa es una norma del propio código, cuando dice consecuencias de la regla del doble vínculo. Si ya hay una filiación determinada, yo no voy a poder reclamar ni voy a poder reconocer hasta tanto se desplace a este que está emplazado como progenitor. Bueno, entonces, ese es el supuesto con el que se encuentra el juez, y a veces es el propio juez o jueza quien propone esta solución de la multiparentalidad. ¿Bien? Pero en definitiva, si uno lee los fundamentos, lo que se busca en el fondo, al menos esa es mi percepción, no es tanto pensar en otros efectos filiatorios a futuro, sino darle un reconocimiento, y acá no lo digo en los términos de acto de reconocimiento, sino visibilizar esos roles de cuidado que este varón, o que esta eventualmente podría ser esta mujer, ha cumplido en la vida del niño y que lo sigue cumpliendo y que el niño desea que lo siga cumpliendo. Entonces se busca por un camino que entiendo, o sea, siguiendo estructuras legales inapropiadas, mantener esos elementos de lo que llamamos la identidad en su faz dinámica, que no tiene que ver con los vínculos filiatorios basados en la naturaleza, que a mi criterio forman parte de la identidad estática, sino mantener esa relación afectiva, de cuidado, incluso de convivencia, que ya se viene desarrollando por un tiempo anterior, que puede ser desde el nacimiento mismo del niño o durante algunos cuantos años. Creemos que la socioafectividad sola no constituye fuente de la filiación, no constituye fuente de ese lazo materno-paterno-filial. Ahora, ¿qué significa cuestionar la socioafectividad como fuente de lazos jurídicos de filiación? Parte de la base de distinguir los vínculos de filiación de los que podemos llamar vínculos familiares. Cuando digo vínculos familiares, no estoy utilizando una categoría legal que diga los vínculos familiares son, sino que me estoy refiriendo a esos vínculos que pueden derivar de la convivencia, de la crianza, del afecto, que pueden tener un impacto jurídico o no tenerlo. ¿Qué rol le cabe a esos lazos afectivos en la construcción de vínculos familiares? Tal vez este color rosa no es el mejor. ¿Ustedes ven bien? Bueno, a lo mejor yo estoy muy cerca y no lo veo tan bien. ¿Tienen trascendencia jurídica estos lazos para la determinación de otras figuras legales de cuidado? Entonces, si yo soy el magistrado y me encuentro con esta situación de tener las pruebas genéticas no controvertidas, es decir, pruebas genéticas con informes firmes que dicen que este reconociente no es el padre biológico y que este otro sí es el padre biológico, tengo oportunidad de resolver sin necesidad de recurrir al reconocimiento de un triple vínculo filiatorio, es decir, de sumar a este padre biológico que recién aparece en la historia de este niño o de este adolescente a los vínculos, sino que puedo recurrir a otras figuras de cuidado que ahora en un momento vamos a señalar. Tengo la oportunidad ahí en esa acción de hacer lugar a la acción de impugnación si los presupuestos están demostrados. ¿Qué es lo que debe demostrarse en un juicio de impugnación de la filiación? Y debe demostrarse que ese vínculo no es acorde a la verdad biológica. Pero eso significa desdeñar las consecuencias de esos lazos afectivos que existen, que son valiosos, que son dignos de protección. No, podemos hacerlo a través de otras figuras.
mucho, bueno, podemos rescatar, sino retomar algunas de las cosas que decía Alejandra del caso Camilo, ¿era? Camilo. Bien. Ahora ya lo vamos a decir. Trascendencia jurídica para el reconocimiento de otros efectos derivados de la relación familiar. Por ejemplo, y eso lo hemos visto en algunas sentencias, que no las que han recurrido a esta multiparentalidad, sino aquellas que han hecho lugar a impugnación de reconocimientos o a impugnación de emplazamientos paternos matrimoniales. Por ejemplo, dejando subsistente el derecho a seguir utilizando el nombre, que forma parte de la identidad de esta persona. Y acá ya nos escapamos de solo pensar en el hijo niño, sino en el hijo adulto que puede encontrarse frente a esta situación de que aquel que era su progenitor legal ahora ha sido desplazado, pero pueda seguir utilizando el nombre. Que subsistan deberes alimentarios, aunque sea con carácter transitorio, como también lo hemos visto en algunos otros casos, más allá de otras cuestiones que nos interesan más cuando el hijo todavía es niño o es adolescente, que puedan subsistir roles de cuidado a cargo de este que ha sido desplazado como progenitor legal. Porque no tenemos que ser, vuelvo a lo que decía al principio usando un poquito la metáfora del juego de encastre, no tenemos que ser tan estructurados al punto de creer que si no hay lazos de filiación no hay nada. Si no hay lazos de filiación no habrá ciertos efectos, pero aún no habiendo lazos de filiación puede haber muchos otros efectos en el marco de otras figuras legales. El hecho de que, ahora sí retomo Camilo, aunque no tiene relación con una impugnación de la paternidad, sino que tiene relación con el adulto a cargo. ¿No? Claro. Entonces, ¿qué significa que porque era el progenitor legal, reconociente, que tenía una relación no muy frecuente, pero una relación al fin con su hijo, necesariamente tenga que retomar el cuidado de su hijo por la muerte de la madre de su hijo? Que a lo mejor entiendo que puede haberse sentido moralmente obligado o legalmente obligado o temer las consecuencias de no proceder de esa manera. Pero hay otras figuras a través de las cuales ese niño puede seguir al cuidado de sus abuelos de la misma manera que antes, conviviendo con su hermano y continuando su relación con su padre biológico sin que esto conmueva ni el vínculo de filiación, ni implique tomar decisiones drásticas. Claro que sí. Y ya lo vamos a ver en las últimas imágenes. Ya tenemos que redondear. Entonces no digo más nada. Después digo cómo se me ocurre que podría ser. Nosotros habíamos propuesto en este proyecto de Código de Procedimiento Civil y Comercial para Santa Fe, que se presentó en el 2021, fue un proyecto del Ejecutivo, para la provincia de Santa Fe, lamentablemente perdió estado parlamentario, pero que justamente cuando la persona cuya filiación ha sido materia de un proceso es un niño, niña o adolescente, es una persona incapaz o con capacidad restringida, el juez puede resolver a instancia de parte lo relativo a su derecho alimentario, régimen de comunicación, conservación o modificación del nombre y otros aspectos impactados por el nuevo emplazamiento filiatorio. De manera, sobre todo pensando en esos procesos de impugnación donde pueden cortarse de cuajo, si esto no se prevé, algunos efectos que solo derivaban de la filiación. ¿Cuál es el camino? ¿Dejar fuera los vínculos familiares afectivos? No, claro que no. Hay diversas realidades familiares que requieren respuestas que sean más abiertas, más flexibles. Porque si no, miren qué paradoja que se da. De parte de algunos sectores doctrinarios que parecen ser más progresistas, lo que se proponen son soluciones con moldes viejos. Es decir, resolver todo sumando un vínculo filiatorio ficticio en lugar de recurrir a figuras que sean más flexibles y que sean más acordes a la finalidad que se quiere buscar, que es darle entidad a esos vínculos afectivos que a lo mejor se verían conmovidos por una impugnación de la filiación.
sin recurrir entonces a esas estructuras vinculares que son propias de la filiación por naturaleza. La tutela, la figura de la tutela parece un vejestorio, la figura de la tutela tiene que ser repotenciada, enriquecida y con estas particularidades. Nosotros estamos muy estructurados en la idea de que solo va a proceder la tutela cuando no hay quien ejerza la responsabilidad parental. Pero podemos pensar en soluciones un poco más flexibles. Y así hay casos que no los traigo acá porque esto tiene que ser sintético, pero hay casos en los que se ha otorgado tutela aún dejando vigente la responsabilidad parental, y este sería el caso Camilo, por ejemplo, si estuviera aquí en la Argentina. Claro que hay que hacer un trabajo un poco más fino de ajuste para que se pueda resolver de esta manera. Pero no hay que pensar entonces la tutela en términos tan estrictos que dejen fuera, a lo mejor, o que ficticiamente se le impute algún incumplimiento al progenitor para privarlo de la responsabilidad parental y recién después poder otorgarle la tutela a los abuelos. Todo puede coexistir estableciendo roles, cuáles son los límites de los roles de cuidado, que en este caso, por ejemplo, el papá seguiría cumpliendo ese rol de progenitor no conviviente que tiene un régimen de comunicación, mientras los abuelos ejercen una función jurídica de tutela. La guarda judicial, como otra de las figuras, la delegación del ejercicio de la responsabilidad parental, y aquí donde hay que flexibilizar un poco, y esto ya ha sido propuesto en las Jornadas Nacionales del 2022 de Mendoza, la posibilidad, en casos excepcionales, de extenderla más allá de los 2 años. Y el cuidado a cargo del progenitor afín, sea por delegación del ejercicio, por delegación que el progenitor realice o por ejercicio conjunto con el progenitor. Es decir, tantas figuras que pueden incluso coexistir con la vigencia de la responsabilidad parental de ese otro progenitor, sin que a este progenitor afín lo sumemos como ficticiamente un nuevo padre. Otra de las vías, a lo mejor de menor alcance, pero otra de los recursos, es la de establecer un régimen de comunicación con esos parientes o referentes afectivos que a lo mejor han quedado desplazados. Piensen en estos abuelos que ya no son abuelos, es decir, los padres de este reconociente que fue desplazado por la impugnación. Tenían tal vez una relación intensa con ese nieto, no tiene por qué cortarse. No tenemos que inventar que sí son abuelos por naturaleza para que esa relación pueda preservarse y pueda tener un marco jurídico. Termino así entonces pensando que el Código Civil y Comercial nos ofrece una rica variedad de todas estas figuras legales de cuidado. Y siempre es posible que algunas situaciones no cuadren dentro de lo que las figuras nos proponen, como por ejemplo esta necesidad de adaptar la coexistencia de una tutela con un ejercicio de la responsabilidad parental vigente, o esta admisión de una delegación del ejercicio de la responsabilidad parental por más de 2 años. Lo mismo para el caso de la guarda judicial. Aquí yo les mencionaba algunos ejemplos que un poco ya los fuimos diciendo a lo largo de la charla, pero les señalo uno donde vemos que la figura de cuidado se puede aplicar, figura de cuidado me refiero a todas estas que vimos, ¿no? Se puede aplicar aún coexistiendo la responsabilidad parental. Caso típico, la madre que a lo mejor ha sido una mamá adolescente, que se ha criado casi junta con su hijo en el seno de su familia, que en algún momento de su vida deja a su familia y deja a este hijito o hijo ya adolescente a cargo de su propia madre, de su propio padre, y que sin perder el contacto con ese hijo tiene una relación más o menos distante. Si no encontramos una figura legal que, sin inventar que la abuela es la madre, porque no lo es la abuela, permita que esa abuela, que ese abuelo tenga un rol jurídico en la vida de ese niño que permita resolver las situaciones que puedan darse en su vida, sin tener que estar siempre en la búsqueda de la madre para que firme, para que consienta. Este sería un supuesto, pero súper habitual, en el que vemos que tenemos que aplicar con flexibilidad. Termino aquí.
un datito casi de color. Es lo que veo en la provincia de Santa Fe, donde hemos tenido varias sentencias de multiparentalidad. ¿Cómo se inscribe esto registralmente? Y se inscribe, tengo por ahí alguna copia de un acta, dice fulano o fulana, hijo de tal y tal y tal. Y esto lo hemos visto muchas veces con Fito. Todo funciona perfecto, o perfecto no, todo funciona en la medida en que no haya que reclamar alimentos, en la medida que ese chico no tenga que salir del país y alguno de los miembros de este trío no lo encontremos, o que haya que consentir alguna otra situación, ni hablar de la bomba de tiempo que representa para esa persona, para ese hijo, exponerse el día de mañana a que alguno de los 13 muera, sobre todo que muera este que no es progenitor biológico, y que vengan los coherederos a decir fuera de aquí. Y ahí vamos a estar a la espera, cruzando los dedos, de ver cuál va a ser el criterio del juez. ¿Bien? Entonces, hay que vencer esa tentación de una creatividad estéril, porque estas sentencias de pluriparentalidad se jactan de su creatividad, y por eso lo primero que se hace con estas sentencias es que vayan a los portales, no a las revistas jurídicas. Vayan a los portales para que todo el mundo se entere y los jueces salgan entrevistados por cualquier periodista desde el primero al último. ¿Bien? Entonces, eso es creatividad estéril, es marketing. ¿Bien? Entonces, podemos buscar soluciones que sean legalmente adecuadas, porque esto no limita derechos, sino que creemos que, en definitiva, los respeta. Creatividad sin esterilidad, con respeto a los derechos y el uso de las herramientas legales. Bueno, nada más.